porque casi no come. Ahí están las conductas, ¿cierto? Hay otros casos de depresión. Hay en algunos en los que duerme mucho y hay otros que dicen que casi no duermen. ¿Sí? Exceso y déficit. Cualquiera de esos puede ser la conducta problema. ¿Ok? Hay otros casos que dicen que tiene mucha ansiedad, exceso. Y hay otros que dicen que no tiene ganas de hacer nada, déficit. ¿Sí? Miren, esa es la conducta problema. Toda aquella situación por exceso o por déficit. ¿Listo? Antecedentes. Eso lo definimos la semana pasada, ¿recuerdan? Habían antecedentes de contexto, recuerden, ¿cuáles eran los antecedentes de contexto? Internos o externos. Y social, físico, temporal y de actividad. estado fisiológico. El contexto es en donde se desarrolla la conducta problema, ¿recuerdan? Puede ser social, una fiesta. Puede ser social, me fui al circo. ¿Cierto? Contexto físico, externo. Interno puede ser del sujeto, ¿cierto? ¿No? ¿Sí? ¿El sujeto es de qué? Sensaciones, ¿qué era que decíamos del sujeto? Es interno. ¿Cómo? ¿Qué decimos? Está nervioso. Puede ser lo que no haya pasado, o sea, pues sí, no haya pasado, pero que no se más de miedo. Ese es contexto interno. O sea, pero eso puede ser. Contexto interno es eso, que se sienta nervioso, que esté prediciendo, que esté en un momento de expectativa frente a algo que puede pasar. ¿Sí? Esto es contexto. ¿Sí? Contexto externo son las situaciones. ¿Qué situaciones? Estar en una fiesta, haberse ido al circo, estar en un parque, eso es contexto. Externo, social. Interno puede ser referido a mi estado emocional en ese momento, ¿cierto? Estoy como ansioso, estoy como temeroso, estoy expectante, ese es contexto, ¿cierto? Evento, ¿qué era evento? El evento es una situación en particular que también puede ser interna o externa, ¿cierto? Interna o externa. Externa, estoy en el circo y suena fuerte. Y hay un sonido fuerte, ese es el evento. Contexto, estar en el circo. Evento, se salió el león. ¿Sí? Contexto, el evento. ¿Sí? Vamos revisándolo así. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos del señor que tenía trastorno obsesivo compulsivo, ¿cierto? El contexto, había varios contextos que tenían. Utilizamos un contexto que era el hogar, ¿cierto? Y en el hogar habían varios eventos, por ejemplo, ver tapetes sucios en el hogar. Dentro de la casa, ¿cuál es el evento? Ver un tapete. Entonces, miren, contexto es donde ocurre la conducta. Evento es aquella situación que desencadena, desenlaza toda la sintomatología. ¿En dónde estaba? En la casa. ¿Qué ocurrió? Vi un tapete. Otro contexto que había con ese señor, trastorno de obsesivo compulsivo. Contexto, ir al trabajo. Evento, pisar popó de perro. ¿Cierto? Contexto, es donde ocurre la conducta, que es yendo para mi trabajo. Evento, pisar popó de perro.
¿Sí? O voy para mi trabajo, voy saliendo de mi casa y veo mi carro sucio. ¿Sí? Contexto, ¿en qué contexto se desarrolla? ¿Sí? Por ejemplo, ahorita estamos en clase. Este es un contexto, ¿cierto? ¿Sí? Y si yo le digo a usted, levántese, párese, y mírelos a todos, ¿ve? Ya se empezó a poner nervioso. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el contexto? El contexto es la Estamos en clase. ¿Cuál es el evento? Que el profesor me pregunte. ¿Sí? No, el miedo no. Miedo no. Miedo es una respuesta, ¿cierto? Miedo no. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Preguntando. Entonces, contexto, estar en el salón de clase. Evento, que el profesor me pregunte. ¿Sí? Eso está desencadenando un malestar en el compañero. ¿Cierto? Contexto, el salón de clase. Evento, que la compañera empezó a toser. ¿Sí? Ya me empezó a dar miedo. Ya. ¿Pero qué fue? Ya miedo ya son las respuestas. ¿Pero qué pasó? La compañera tosió. ¿Ya vamos ahí? ¿Vamos viendo? ¿Sí? Ok. Ahora sí. Los contextos deben ser bien específicos. Clase de conductual es donde más nerviosa se pone. ¿Por qué? Porque en las otras clases me da igual. ¿Sí? Pero en la clase de conductual sí me pongo nervioso. O en la clase, o en otra clase, en la clase de cognitivo. ¿Sí? O en la clase de investigación. Por eso tienen que ser bien específicos. No pueden dejar clases. Porque puede ser que no sean todas las clases. Solo es una. ¿Sí? Entonces, conductual. Evento, que me pregunte el profesor. La relación no la ponemos primero. ¿Qué ponemos primero? La respuesta. Respuestas cognitivas. ¿Qué pensará una persona cuando le pregunta a un profesor así de manera inesperada? ¿Igual? A ver, veamos, ¿qué tipo de respuestas esperamos? Cognitivas, entonces ¿qué? Que pienso que se van a burlar los padres. Se me van a burlar. Se van a burlar, ¿qué más? Voy a sacarse. Me van a dejar. ¿Qué piensas? No voy a poder responder. Ya, ahí están pensamientos. ¿Qué sigue después? Fisiológicos. ¿Cuáles serán las respuestas fisiológicas de una persona que se siente cuestionada? Temblor, sudoración, así se sabe. Mareo. ¿Qué más? Hay unas que son emocionales también, ¿no? Emocional, ansiedad, miedo. El llanto lo hemos dicho varias veces que va en motor. Fisiológico no, porque el llanto implica que yo me mueva, no llore y haga así, no llore. Lo único fisiológico del llanto son las lágrimas. Emocional, ansiedad, miedo, ¿qué más? Sudoración ya está, pulmones, sudoración, mareos. Motor, ok, bien. Motor, ¿qué habría en el motor? Llanto, dime. Hasta que de risas también. Empieza a proteger.
parecido. Este de acá de temblores aparece ahí fisiológico porque no son voluntarios, porque está así, es una respuesta fisiológica. Pero hay algunos movimientos repetitivos, por ejemplo, escucha a la persona, se llaman movimientos estereotipados, ¿sí? Estar así y así y así y así, estereotipados. ¿Ah? Llanto, escape, huida o evitación. ¿Sí? El motor, escape, le voy a preguntar y usted cómo se levanta y se va y me dio todo, me voy, chao. Profe, ¿cuál es la diferencia de angustia y miedo? ¿Cuál? Angustia y miedo. Angustia y miedo. El miedo hay que hablar entre emoción y sentimiento. La emoción es el miedo, el sentimiento es la angustia. ¿Okay? Desesperanza es un tipo como de sentimiento. Espera, hay que ver la diferencia, ¿no? La emoción es una respuesta contingente a un estímulo específico. ¿Sí? Le muestro una flor, se le sonríe, se siente contenta. La respuesta inmediata al estímulo. Se llama emoción. Mientras que el sentimiento es más largo. ¿Sí? Los sentimientos son más largos, duran más tiempo que la emoción en sí. La emoción es una respuesta corta hacia un estímulo específico, mientras que el sentimiento es más. Por eso la angustia dura más que el miedo. Porque el miedo es ahí inmediato, sale corriendo, y luego queda angustiado, más tiempo. Ok, cognitivas, fisiológicas, motoras, emocionales. Ok. Ahora sí, compañeros, compañeras, hay que buscar la relación entre estas respuestas y estos eventos. ¿Cuál es la relación? ¿Desde qué hablábamos aquí de la relación? Condicionamiento clásico, condicionamiento operante. Ya, aquí hay que ver. Entonces, tenemos un contexto que es el lugar o la situación en donde ocurre. Tenemos el evento específico que me desencadena algo. Estamos en el salón de clases, el profesor me está preguntando y respondo de esta manera. ¿Sí? Ahora sí, esta es una incógnita. Tengo que preguntarme cuál es la relación. ¿Por qué? Por eso es pregunta. ¿Por qué el compañero o la compañera responden de esta manera ante este evento en este contexto? ¿Por qué? Y entonces había tres formas de responderlo, ¿cierto? Por condicionamiento, Clásico, operante. discriminativo, Discriminativo o mediado. mediado. Y cuando se presenta mediada, ¿cómo se supera de condicionamiento operante o esa bajo? La semana pasada, la semana anterior, pusimos dos acá, ¿cierto? Que se daba entre el uno y el otro. Se puede poner dos, pero lo ideal es explicar a través de una sola. ¿Sí? Puede ser que se pueda explicar con la otra también, como cuando usted va a las pruebas Saber Pro y hay dos respuestas que parecen ser similares, que parecen ser verdad, que parecen ser reales, pero solo una es la respuesta adecuada a eso, la más ajustada a lo que se dice, ¿cierto? Las tres formas son tres formas de explicar la relación entre este y este, pero siempre va a haber una que es la que mejor explica la relación entre los dos. Escoja usted y argumente muy bien cuál es la explicación que une a esta con esta. Escoja. Puede poner las dos, puede poner las tres. Pues sí, las tres explican. Pero usted mejor identifique cuál de las tres es la que mejor explica esa relación entre el uno y el otro. ¿Cuál sería la que explica mejor esto? ¿La condicionada? ¿Qué dice la condicionada? ¿Qué
dice la condicionada? Vuelvan a leer, ¿quién lo puede leer? ¿Qué dice la condicionada? Léalo, en voz alta, usted duro. Relación condicionada. El antecedente funciona como un estímulo. Alta. Nada formal normal. Es decir, señala la conciencia de los estímulos que puede ser una respuesta. Este tipo de reacción suele estar mediada por vías emocionales directas y mediación cognitiva. Se presenta con mayor frecuencia en jóvenes y pocas reacciones emocionales como la ira. Ya. ¿Será que esa es la que mejor explica esa? ¿Por qué no, Luis? ¿Por qué? Porque dice la clase mental que depende de la relación que lo que puede es la valoración Espera, la voy a soltar esta para que la entiendan. ¿Por qué esta es condicionada? ¿Y por qué lo aseguro de que sí es condicionada? Porque se da a través de un hecho consecuente. Muy posiblemente a la compañera se le rieron, se le burlaron o tuvo una experiencia que hizo que ella empezara a ver este estímulo como un estímulo condicionado, lo que le repercute en esta respuesta. ¿O no? ¿Sí? Más que la valoración cognitiva. ¿Sí? ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque la primera vez que ella habló, en primer semestre, dijo algo y todos se le rieron. Y eso se llama miedo al fracaso, que se condiciona por condicionamiento clásico. Entonces, cuando yo me la acerco, ella ya se va anticipando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice el condicionado? Que el estímulo actúa desencadenando, se entiende como un estímulo neutro que va a llevar a una respuesta consecuente, ¿sí? Como un estímulo condicionado, perdón. Entonces lo ve el profesor ya se convierte en un estímulo condicionado de una base de miedo, de temor. Por tanto, la pregunta, porque él sabe que le vamos a hacer una pregunta, también se convierte en el estímulo que va a desencadenar toda esa respuesta. Por eso es condicionado, porque ya lo aprendió. ¿Sí? Lo aprendió de esa manera, de una experiencia. Esa es la forma de explicarlo. ¿Sí? Ahora bien, puede ser que Luis nunca haya tenido miedo a hablar en público, jamás. ¿Sí? Pero ahora sí. Pero es en esta situación particular, ahora. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando indagamos sobre sus pensamientos, él dirá, es que ese profesor sabe mucho, es que ese profesor es durísimo. No, es que me han dicho que el profesor jamás deja pasar a nadie con más de 3. Esa sí es la que tú me dices. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no va de la experiencia condicionada que tuvo la compañera, sino por un procesamiento cognitivo a partir de una valoración superior de un profesor. ¿Sí? Porque le dieron esa imagen al profesor. Nunca ha tenido la experiencia condicionada de enfrentarse a esa situación, pero la empezó a valorar por lo que le dijeron los otros compañeros, por todo lo que le metieron frente a la figura de ese profesor. Por eso entonces ahí sería. ¿Esa es mediada? Mediada. Esa sí es mediada, ¿sí? ¿Se han dado cuenta que a veces les dicen a ustedes, o les hablan a ustedes, de que hay cursos que son durísimos? No, es que ese curso es durísimo, ustedes ya entran allá condicionados temblando. ¿Sí? Pero eso ya es una respuesta mediada. ¿Por qué es mediada? Porque ustedes nunca han tenido esa experiencia. A ustedes les dijeron que eso era difícil. Y ustedes empiezan a procesar cognitivamente que esa situación es demasiado preocupante y tensionante. Por eso, las respuestas similares a la respuesta que tiene la compañera frente a la pregunta del profesor.
pero no es condicionada, sino que es mediada porque ustedes tienen en su cabeza una serie de pensamientos que hace que sus respuestas sean así. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen miedo a los aviones y nunca han viajado, ¿Sí? es mediada. Es mediada, ¿por qué? Es mediada también, ¿sí? Es mediada por esa misma situación. Hay algunos que no han tenido necesidad de subirse a un avión, ¿sí? Pero se condicionan de esa manera, se explica. Por eso es que salen varias explicaciones cuando le preguntan aquí es a Watson, que al repetir los mismos experimentos no funcionaron. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué si nosotros intentamos hacer condicionamiento clásico, este experimento no funcionó? Lo mismo que les pasó a muchos cuando hicimos el experimento clásico. No les funcionaba, no les daba, porque había otras variantes influyentes. Entonces, una forma de explicarlo es eso. Hay otros que se reafirman, teniendo en cuenta, por ejemplo, que van hacia el aeropuerto, están en el aeropuerto y allá tienen una crisis dentro del aeropuerto. Y entonces ahí ya se vuelve condicionada porque fue una experiencia dentro del aeropuerto, fue grave dentro del aeropuerto, no tuvo que estrellarse el avión, pero ahí ya se desencadenaron unas reacciones fisiológicas por el miedo que tenía, se condicionan, ahí ya es condicionada. Mientras que acá es delicada. ¿El miedo a Petro es condicionado o mediado? Mediado. ¿Es mediado o no esa respuesta? Es mediada. Es mediada, ¿por qué? Porque nunca ha estado, nunca han tenido una experiencia. Algunos temerán que estuvieron en Bogotá por lo que les pasó, o lo que hayan vivido, depende. El resto que tiene miedo, que les tiene ¿o no? Por constructos. Entonces, esta de aquí la resolvemos de esta manera. Entonces, ¿es qué? La relación entre este evento y esta respuesta es condicional. Ahora ya entienden por qué. ¿Sí? ¿Por qué es condicionada? Porque se da de esa manera. Condición. Hubo una experiencia. A no ser que cuando indague, porque aquí miren, me va a preguntar, se va a equivocar, se va a reír de esto, se va a preguntar. Si aquí dijeran, es que ese profesor es tan exigente y me han dicho que es tan exigente que me da miedo, pues entonces es eficaz. Entonces es mediada, no es condicionada. ¿Por qué? Porque no ha tenido experiencia. Entonces el estímulo no se vuelve condicionado. La persona está suponiendo por sus ideas, entonces es mediada. Son las ideas que tiene, que le han dicho sobre eso. ¿Listo? Okay. ¿Pasamos a esta relación? No. Pasamos a las consecuencias. Consecuencias hay inmediatas y demoradas, internas y externas, ¿cierto? Consecuencias inmediatas. ¿Cuál sería la consecuencia inmediata de que yo le pregunté a la compañera y empezó con esa respuesta? Una respuesta inmediata aquí puede ser pánico. ¿O no? Sí. Entra en pánico la compañera ahí. Puede ser también ansiedad. Desesperación puede ser que entre en desesperación. Se puede desmayar, una consecuencia inmediata. El impacto es tan fuerte que se desmaya. Obvio, claro. Sí. Hay personas que llegan a un nivel tan intenso de activación que se vomitan. No, no mezclemos estas con esto, busquemos consecuencias inmediatas, algunas. ¿Sí? Porque si lo mezclamos, entonces van a empezar a pasar todo para abajo. Pánico. ¿Sí? Consecuencia del vómito, no es una respuesta inmediata, es una consecuencia del tan alto malestar que tiene. ¿Sí? Estoy tan tensionado que me empiezo a vomitar. ¿Sí? No es una respuesta inmediata acá. Puede ser una consecuencia. No es una respuesta fisiológica. Pero entiéndenlo así. Entiéndenlo así. Si es una respuesta fisiológica, obvio que es una respuesta fisiológica. Pero se da a partir de una instancia o un estado de sostenimiento de ese malestar prolongado. No es inmediata. No, el profesor no le pregunta a usted. No se puede. ¿Sí?
¿Qué es lo que sucede? Que ella está tensa, temblando y empieza a aumentar el malestar, que empieza a vomitar. Por eso se llama consecuencia. La respuesta fisiológica es inmediata. Por ejemplo, diría que respuesta fisiológica, si le pongo un olor o algo así fuerte, se lo pongo ahí y se vomita. Sí, esa es una respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque ante el olor fuerte hay que entender la reacción fisiológica. Ante los olores fuertes, nuestro cuerpo está diseñado que los olores fuertes significan peligro o veneno. Y entonces, cuando está fuerte, inmediatamente vomitamos. O nos dan náuseas y vomitamos. Porque es la respuesta de nuestro cerebro para lavar el estómago e impedir el envenenamiento. Entonces yo le pongo una cosa podrida en la nariz y inmediatamente empieza a vomitar. ¿Por qué? Porque su cuerpo siente que está dentro del veneno y empieza a vomitarlo, a expulsarlo. Ahí sí es una respuesta. Pero acá es una consecuencia porque el vómito se da a partir del sostenimiento del malestar. El malestar es tan alto, tan grande, que después de un rato no lo puede controlar y se vomita o se desmaya. ¿Sí? Pero no es inmediato. El desmayo es una respuesta fisiológica. Si yo le pego un puño y se desmaya, claro, el cuerpo no soporta el dolor, se desconecta inmediatamente. ¿Sí? Ahí sí es una respuesta. Es una consecuencia porque se da a partir de sostener el malestar. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, lo entendería así. Le pregunto, o me ve que me voy acercando, le voy a preguntar, ¿se para y se va? Es una respuesta inmediata. ¿Sí? Pero le estoy preguntando, se empieza a desesperar, se levanta y tira y se va, eso es una consecuencia. Porque ya no aguantó más el malestar. Huye, sí, pero huye como consecuencia del malestar que le estoy aplicando. ¿Sí me entiendes? Así lo debemos entender. O sea, dependiendo De cómo se dé la respuesta, la puedo poner como consecuencia o la puedo poner como respuesta. Si es inmediata a esta pregunta, entonces sí es. Respuesta inmediata, escape, porque me ve y sale corriendo. Ahí sí. Pero si yo le pregunto, se aguanta y empieza el malestar y dice no, y sale corriendo, una consecuencia, abandonar el contexto, ¿sí? Como consecuencia del malestar. ¿Sí? Entonces, ahí también aplicaría lo del llanto. También podría ser una consecuencia inmediata. Claro. Por eso digo, pero si lo pone, si depende de cómo lo ponga como respuesta. Si inmediatamente le pregunte, se le empiezan a ir las lágrimas y empieza a llorar, es una respuesta. Ahí me lo dijeron como respuesta, está bien. Pero si le estoy preguntando y después de tanto empieza a gritar y a llorar y a desesperarse, ya es una consecuencia. ¿Por qué? Porque no fue una respuesta inmediata, sino después de un rato de estar ahí expuesta al malestar, empezó a ir, es una consecuencia. ¿Sí? Entonces hay que ver que es una respuesta cuando es inmediata el estímulo. Y es una consecuencia cuando surge a partir de un rato después de aplicarse el malestar. ¿Listo? ¿Sí? Consecuencias inmediatas, pánico, ¿qué más? En tu caso, a YouTube. Depende de cómo se ve. Pero vean, las inmediatas son las que van sucediendo acá. Las demoradas son después, mucho tiempo después. Por ejemplo, después de esto, de estar pregunta y todo el tiempo de crisis acá, inmediata, pánico, crisis, ¿sí? Mala nota, una mala nota aquí, la pregunta está preguntando y no me responde nada, tiene que ser. ¿Eso es inmediato? No, porque le estoy preguntando aquí. ¿Sí? Mala nota, estoy preguntando aquí cuál es la consecuencia inmediata. No me respondió, tiene 0. Consecuencia. Es. La demorada es perder el curso. ¿Sí? La inmediata es mala nota. Ahorita estoy preguntando, usted no me responde, tiene 0. Ya, consecuencia inmediata. Demorada, sí. La demorada, ¿sí? Retiro de la carrera. Sí, con ustedes también.
aislamiento demorado. Ahorita está bien, pero a largo plazo ella se empieza a aislar. Ya no se junta con nadie, ya no hace trabajos con nadie, ya sola. Conductas de aislamiento. Depende mucho de eso. ¿Listo? Ahí vamos. Pero que la relación cuando es mediada, que es la segunda relación cuando es mediada. No, esa relación aquí, la segunda relación, siempre es por reforzamiento positivo o por reforzamiento negativo. Siempre. Siempre independientemente de ¿Por lo que qué? esté usando. ¿Por qué? Porque estas consecuencias inmediatas y estas están ligadas a esto por algo, porque producen algo. ¿Sí? ¿Por qué lo sigue haciendo? ¿Por qué sigue haciendo un comportamiento un sujeto? ¿Cuál es la relación de que él tenga estas consecuencias? ¿Cuál es la relación para que el sujeto mantenga estas respuestas? Puede ser una relación positiva. ¿Por qué? Porque estas consecuencias que tiene acá, le dan ganancia al sujeto. Ganancia directa positiva. Entonces ahí sería un reforzamiento positivo. Aquí le dan una ganancia al sujeto, que es el alivio. ¿Sí? Que es el alivio. Pero, como el alivio no lo recibe así, por ejemplo, consecuencias inmediatas, por ejemplo, ganar dinero. Si dijera aquí, ¿cierto? O sea, él hace todo esto, pero al final le pagan. ¿Sí? Consecuencia inmediata, le pagan por haber hecho eso. Entonces, la relación para que el sujeto mantenga estas respuestas, con estas consecuencias, es un reforzamiento positivo. ¿Por qué? Porque recibe plata al final. ¿Cierto? Pero como aquí no recibe nada bueno, sino que al contrario, estas conductas que tiene acá, de retiro, de aislarse y estas consecuencias, lo que hacen es aliviarle. ¿Por qué? Porque digo, no, pues no le quiero, le voy a preguntar más. Entra en pánico. Mejor ya, me paso de aquí, me paso mejor para acá atrás. Ya le pregunto a usted, entonces, ¿qué pasa? Ya me la estoy saltando a ella, ya no le pregunto. ¿Qué es lo que sucede? Hay un alivio. Ya no la pongo en estado de malestar. Entonces, a eso se le llama reforzamiento negativo. ¿Sí? Por eso es que ella sostiene eso, por eso lo sostiene. Porque todo eso que ella hace al finalizar es un malestar. Y entonces, ¿qué logra? Que ya más nadie le pregunte. ¿Sí? Por eso ella sigue manteniendo eso. Porque va alguien más a preguntarle y apenas lo ve que está ahí, pero empieza a ponerse a pico. Y empieza el pánico, entonces ¿qué hace? No, pues ya no le preguntes. Está tranquila ya. Preguntémosle a otro, se alivia. ¿Sí? Eso se convierte en un recurso para ganar alivio. Por eso es un reforzamiento negativo. Hay que verlo, ¿por qué lo hace? Por ejemplo, para los que tienen los trastornos de ansiedad, la mayoría son de relación de condicionamiento, de refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque hacen rituales de lavado, porque hacen rituales de examinación. ¿Qué es lo que hace eso? Los rituales lo que generan es alivio, refuerzo negativo. En el caso, digamos, en ese caso de la persona que veía la mujer para masturbarse sería positivo, porque la seguía también. Tienes que revisar. ¿Cuáles de las consecuencias de las que me vas a meter? ¿Cuál es la consecuencia que gana? ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Sí, ¿Sí? todo el contexto de ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Recuerden, contexto, donde ocurre, evento, específicamente qué es lo que impulsa las respuestas. Nos pasamos a las respuestas cognitivas, fisiológicas, motoras y emocionales, y luego respondemos la incógnita. ¿Por qué estas están acá? ¿Son condicionadas, son mediadas? Una vez tengamos esto, nos vamos a las consecuencias, no a la relación. Porque esta relación, recuerden, siempre esta va a ser una pregunta, una incógnita de por qué esto se relaciona con esto.
Consecuencias inmediatas, las demoradas, las que van más allá. Las inmediatas, las que podemos ver a consecuencia del malestar. Ese malestar en el que se pone el sujeto, o ese lugar en el que se pone el sujeto, ¿qué malestar lleva o qué consecuencia lleva? Consecuencia inmediata. El sostenimiento de ese malestar allí, mientras está expuesto, ¿a qué lo lleva? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Sí? Y las demoradas son las que pasan mucho después, cuando el sujeto ya ha salido de esto y tanta repetición de lo mismo durante muchos años, durante muchos meses, entonces son las consecuencias demoradas que pasan después. ¿Sí? Por ejemplo, en las de la conducta alimentaria, respuestas inmediatas, pues saciedad, algunos, ¿no? Algunos les daba saciedad. Consecuencias inmediatas, castigo para ella, crisis. Las consecuencias demoradas, aumento de peso. ¿Sí? El aumento de peso, ¿por qué? ¿Por qué el aumento de peso no es una respuesta inmediata? Porque usted no se come un pastel y sube 5 kilos ahí. ¿Sí o no? Usted no come. Si acaso sube una libra, usted coge y se come un pastel entero y sube, claro, una libra. Por el peso del estómago que está lleno. Pero el aumento, el incremento de peso de la masa de grasa no es inmediata, eso es después, como consecuencia demorada. De tanto comer usted todas las noches durante un mes, pues al finalizar del mes, como consecuencia demorada, pues va a tener un incremento de 1, 2, 3 kilos. Las consecuencias inmediatas son esos castigos que se dan sujeto. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Ya sé.